Hola, bienvenido y bienvenida a Ciclismo Evolutivo. Esta semana no hay episodio porque toca el capítulo 200 y me gustaría preparar algo diferente, pero sí que me gustaría aprovechar para compartiros la charla que tuve junto a Adrián Susudio y Sergio Parra en el podcast Charlando con Libros, que por cierto es uno de mis podcasts favoritos donde lo que se hace es debatir sobre el contenido de un libro con unos invitados. En este caso hablamos del libro Everyone Lies, que se traduce como Todo el mundo miente en castellano y que habla del Big Data y los macrodatos como una herramienta de análisis e investigación en el mundo moderno y saber cómo y cómo no interpretarlo. En realidad estuvimos hablando más de una hora, pero en el episodio de hoy van los 25 minutos que mejor resumen el episodio. Y la charla completa, donde hablamos de muchos más temas, la podéis encontrar en su podcast privado, Charlando con Libros, al 100%. Y sin más, os dejo con el capítulo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sergio, Manu, bienvenidos. Bien hallado. Hola, Adrián, encantado de volver por aquí. Manu ya estuvo en el podcast en un par de episodios, en el 30 y poco, pero Sergio es la primera vez que viene. Me estreno. Exacto, te estrenas, espero que no sea la última vez. Vamos a hablar de un libro, Todo el mundo miente. ¿Qué os ha parecido el libro? Bueno, pues a mí el libro realmente me encantó. Todos los libros que te hacen cambiar las coordenadas de lo que tú crees como cierto, a mí me fascinan. Y este libro lo ha conseguido y de hecho creo que no erraría si digo que en cada página hay alguna afirmación que dices, esto es justo lo contrario que yo creía. Otro debate sería hasta qué punto todo lo que dice este libro es válido, es verdad, o si la evidencia es robusta, ¿no? Que ese es otro debate, ya digo. Yo estoy bastante de acuerdo con Sergio. Sí que al leerlo, pues me pasaba como a él, ¿no? Que a veces había cosas que decía, a ver, esto hay que ponerlo en un contexto, ¿no? Pero sí que es una forma también de abordar un poco lo que es el Big Data desde una perspectiva más científica y más razonable, ¿no? Porque creo que en muchas ocasiones tenemos unas ideas sobre esto, sobre todo cuando no se conoce, que son desproporcionadas o que pensamos que por agregar muchísimos datos, muchísima información, vamos a ser capaces de tener un conocimiento del individuo que quizás no sea, ¿no? Entonces yo creo que en este libro lo expresa muy bien el autor y bueno, creo que va a dar un debate intenso e interesante. Yo creo que empezaría por el título, ¿no? Todo el mundo miente. Y habla sobre todo de las encuestas, ¿no? Ujú. Cómo nos basamos mucho en tomar decisiones y en fiarnos de las encuestas. Ay, pues la gente, la mayoría de gente no ve porno, ¿no? Luego, sí, sí, claro, ¿no? Luego ves realmente las búsquedas de porno y la gente ve más porno que busca el tiempo, por ejemplo, decía el autor, ¿no? Es que es curioso porque es algo que nos cuesta ver incluso de nosotros mismos y yo luego aparte también depende mucho de cómo nos hagan la pregunta. Es decir, la pregunta puede incluso influir en que digamos una cosa o digamos otra. Luego, por otro lado, es cierto que los macrodatos tampoco son la panacea. Quiero decir que también tienen sus limitaciones. Se pueden encontrar patrones muy interesantes en los grandes datos, pero que se hayan encontrado patrones no significan necesariamente que haya vínculos causales. Exactamente, hay una cosa que dice el autor en el último capítulo ya, y es que gracias a los macrodatos y a Big Data, las ciencias sociales empiezan a parecerse a una ciencia real, ¿no? En fin, lo dice con un poco de... En fin, sé que esto a gente le dolerá, pero bueno, yo que vengo de las ciencias sociales creo que tiene razón. O sea, en gran medida lo que se ha hecho hasta ahora pues se basa en unos fundamentos un poco débiles, ¿no? Ya no solo en encuestas, ¿no? Sino en estudios de intervención a lo mejor muy cortos. La encuesta también ya no solo depende de quién te la haga, si es anónima o si no, sino de a quién se la hace, ¿no? Porque siempre que haces una encuesta ya tienes el sesgo de, oye, estás encuestando, por ejemplo, a alumnos de la universidad o a gente que responde a encuestas, ¿no? Entonces, claro, ese sesgo implícito que lo resalta muy bien el autor y que hace que tenga estas potencialidades, ¿no? El Big Data. Para mí, la clave serían los incentivos. ¿Qué incentivos hay, no, para contestar la encuesta correctamente? Aparte de que nos mentimos a nosotros mismos. Y esa es la diferencia, porque el autor se basa sobre todo en búsquedas de Google, también en otras, en Facebook,
en Pornhub, en diferentes, pero sobre todo en búsquedas de Google. Dice, ahí está el incentivo de decir la verdad. Dice, si te gustan los chistes racistas, ahí eres sincero, ¿no? Por ejemplo, claro, eso para mí es clave. Y también lo que él dice, ¿no? De lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Claro, si tienes mucha información pero es muy mala, o mucha de ella no sirve, con eso ya, o sea, una aguja en un pajar. Pero otra cosa que me gustó también, bueno, mejor dicho, me sorprendió del libro, es porque hay gente que en el buscador de Google mete cosas como odio a mi jefe o estoy borracho, que son cosas que, o sea, no son cosas de buscar, ¿no? O algo más serio como mi padre me ha pegado, también hay búsquedas así, o sea, Ujú. es fuerte. Si queréis podemos empezar hablando de un tema así. ¿Cuántos estadounidenses son gays? ¿No? ¿Cómo vio, cómo descubrió, ¿no? El porcentaje que decían en las encuestas y depende del estado. Hay estados que eran más conservadores y otros pues no. Y luego la realidad. No sé si acordáis. Yo no recuerdo bien el dato realmente. Un 5%, Un más o 5%. menos. Obviamente decía que era una estimación, que hay gente que es bisexual, indecisos también. Que las encuestas daban entre un 2 y un 3%. Vale. Pero luego por las búsquedas, pues en páginas porno, ¿no? Y en Google y tal, pues veían que no, que realmente era como alrededor de un 5%. Claro, pero esto es peligroso también, ¿no? Porque que tú busques porno en internet no significa necesariamente que seas gay. Ujú. Claro, y decía que era una estimación, Claro. obviamente. También se metía, ¿no? con países que dicen, no, en nuestro país no hay gays, ¿no? En Rusia, en algún que la gente dice, no hay gays, ¿no? Y luego, pues, obviamente, luego pues, miraban por internet y decían, pues, claro que hay, como en todos los países, ¿no? Solo que se ocultan, porque obviamente no les interesa, quieren vivir, básicamente. Totalmente. Totalmente. Estos macrodatos al final lo que muestran es lo que hay debajo del iceberg que se ve, ¿no? Que últimamente parece, pues al final, no solo en la televisión, ¿no? Que nos muestran lo que quieren mostrarnos, sino también en redes sociales muchas veces la gente se coarta de dar una opinión que quizás es mayoritaria dentro de la población, pero que no es socialmente bien aceptada, ¿no? Por ejemplo, del racismo, ¿no? En Estados Unidos, pues vieron cosas que si tú solamente ves Twitter o ves... no sé, la televisión no eres consciente, ¿no? De que eso está ahí, son sentimientos que tiene la población en general y que solamente se pueden saber a partir de estas búsquedas en Google o en otras redes sociales o cosas así más privadas. O las zonas, ¿no? O sea, se cree que las típicas zonas, ¿no? Que eran racistas y realmente en el norte de Nueva York había una zona que había mucha gente racista, realmente. Y se ve luego en los votos, que reciben menos votos Obama y luego recibe más votos Trump. Recuerdo que cuando ganó Obama, de hecho, mucha gente creyó, bueno, por fin tenemos un presidente afroamericano, esto hará un poco lo de normalizar, ¿no? Pues no, fue justo al revés. Al parecer, cuando ganó Obama las elecciones, aumentó el racismo en Estados Unidos. Esto también es interesante porque a veces estos intentos de ingeniería social hacia un objetivo concreto lo que provocan son efectos contradictorios y a veces incluso estropean más el sistema, ¿no? Porque está todo tan lleno de variables, es todo tan complejo, que cuando intentas tocar una solamente o dos, acabas estropeándolo todo, ¿no? Y esto del racismo es muy interesante porque, claro, tradicionalmente todos pensamos que las personas de izquierdas son menos racistas que las personas de derechas. Sin embargo, según los macrodatos, esto no es verdad. Hay más o menos la misma proporción de racismo en derechas y en izquierdas. Es como tú dices, importa más a lo mejor dónde has nacido, más que tu orientación política, ¿no? Sin embargo, a nivel público es más fácil que a lo mejor una persona de derechas diga que es racista y una de izquierdas se lo calle, porque está mal visto. Los peligros de la moralidad. Exacto. que comentamos en otros, sí, totalmente. Y esto que decía Sergio de derechas y de izquierdas, también se dice lo típico de joven, eres de izquierdas, ¿no? O si no eres de izquierdas de joven no tienes corazón y si no eres de derechas de mayor es que eres gilipollas, ¿no? Y se ha visto que no. O sea, otra vez de nuevo se demuestra que no. Como precisamente son durante una etapa donde ya decidimos si somos de derechas o de izquierdas. Creo que decía de los 18 a los 24 años.
Ujú. y dependía, pues, depende del presidente, ¿no? Y lo que está, si hay un presidente de derechas o de izquierdas que está de moda, por ejemplo, o diferentes cosas, y eso hacía ya que durante casi toda tu vida o toda tu vida mucha gente ya es de un lado o del otro, de un partido o del otro, y no son realmente ese cambio que se hace de mayor. Yo creo que aquí también, en este ejemplo, el autor también pega un poco de reduccionismo y de lo que hemos dicho antes, de encontrar patrones que quizás sean más azarosos que reales, ¿no? Porque él ponía el ejemplo de que presidentes populares, que es difícil, ¿no? Decidir qué presidente es popular y cuál no. Yo creo que las personas solemos votar más que por la edad o por otra cosa, por conveniencia, ¿no? Y es más fácil que cambies tu ideología, si cambias tu situación económica o tu situación social, que porque decidas de repente que tengas una epifanía y decidas que no, que el partido del otro espectro es diferente, ¿no? Entonces, quizás creo que puede confundir que haya presidentes, entre comillas, más o menos populares con que la situación del país, por H o por B, pues sea más próspera o menos próspera, donde se necesiten más o menos ayudas sociales, etcétera, ¿no? Y en este aspecto sí que me chirrió un poco lo que decía el autor. Y Sergio, el tema de la violencia, que lo hablaste, que también lo comentas en tu libro, de que no te vas a morir, ese tema, a mí me flipó eso. Sí, realmente es un tema fascinante porque es tan multicausal que realmente las personas, primero, que identifican una causa con la violencia, se suelen equivocar. Los que dicen, por ejemplo, no, son los videojuegos, ¿no?, que están aumentando la violencia, cuando realmente cuanto más videojuegos hay, menos violencia hay, aparentemente. O A luego corto está plazo, puede ser. Nunca, a corto plazo. es que a largo plazo, pero si quieres lo explicamos un poco Hmm. de qué era lo que decía el autor. Básicamente que los fines de semana que se estrenaba una película violenta, había menos casos de violencia, ¿no? Entonces decían, ¿cómo puede ser, no? Pues si la gente, pues, el cine o los videojuegos, pues eso fomentan la violencia y les dan ideas, ¿no? Pero claro, la gente, en vez de estar en un bar bebiendo, tomando alcohol, pues estaban en las salas de cine. Y en Estados Unidos, en casi todas, está prohibido el alcohol. Claro. Entonces, pues ya no salían borrachos de la sala de cine. Claro, ¿no? es que la mayoría de actos violentos no son, digamos, cosas que se están preparando, fraguando en casa y no, suelen ser faltas de control en general. Entonces, una de las mayores generadores de falta de control es el alcohol. Cuando tomas alcohol y estás un poco embriagado, es mucho más sencillo que cuando alguien te chista, cuando te enfadas con alguien, pues a lo mejor reacciones de manera mucho más agresiva de lo que lo harías normalmente. O lo que habla de quién hará trampa en la declaración de la renta, ¿no? ¿no? Que eso se puede extrapolar a muchas cosas, ¿no? Pues hay los inmigrantes que siempre están tal o mil cosas, ¿no? Y eso vio que no era así, que era en las zonas donde había información. Eso es. Si tu vecino sabe hacer trampas en la declaración de la renta, será mucho más probable que tú hagas, ¿no? Mucha gente que se iba a otro estado y en ese otro estado sí que había esa información, o sea, es decir, que mucha gente lo sabía y ya era un secreto a voces, más gente hacía, ¿no? No es decir que esto de que hay lugares que la gente es muy buena persona y otra que es mala persona. No, aparte que es una etiqueta. No, va más allá. Que hay información y que el entorno en general se comporta de esa manera. Porque al final muchos de nuestros códigos morales se hacen en confrontación de lo que vemos alrededor. Quiero hablar de un tema y es porque habla de las citas, ¿no? Analiza citas heterosexuales. Dice, basándonos en eso, da muchos datos, yo en algunos discrepo, pero dice las probabilidades de que haya una segunda cita, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, si el hombre se ríe de los chistes de la mujer, pues es más probable que quiera volver a quedar. O si el hombre reduce la amplitud de su registro vocal, hace la voz más monótona, eso significa que le gusta a la chica y que la quiere atraer y a ella eso le atrae más. O la mujer justo lo contrario, si se siente atraída, varía ese tono, ¿no? Pero claro,
También dice, si una mujer utiliza pues expresiones así como a lo mejor o tal, para cualquier cosa, decía, no solo para, ¿quieres una segunda cita? No, ¿quieres tomar, qué quieres tomar? Ay, pues no sé. Dice, eso ya era, hacía que fuera menos probable que luego quisiera volver a quedar o que le gustara el hombre. Ujú. Claro, este tipo de cosas ya a mí me parecen un poquito más difíciles de Sí, afirmar. A lo mejor sí que hay un promedio o cierta tendencia a que esto sea así. De hecho, la típica imagen estereotípica que hemos visto mil veces en el cine de un hombre cuando quiere hacerse el interesante con una mujer. Oh, hola, ¿qué tal? Esto es muy típico, ¿no? Ahora, que esto funcione, pues también dependerá de la mujer, ¿no? Del tipo de mujer. Hay claro. mujeres muy distintas entre sí, con gustos muy distintos. E incluso puede ser que alguna piense, bueno, ya me está aquí haciendo la impostura de la voz típica que odio tanto, ¿no? O sea que, no Sí. sé, a lo mejor sí que a nivel promedio esto suele ocurrir, pero yo creo que hay una diversidad enorme, ¿no? En el tema de las relaciones. A ti no te hace falta, Sergio, imponer esa voz, tú ya la tienes, ¿sabes? O sea, tú hablas normal y Yo, ya dices, uy, qué yo siempre la masculino, ¿eh? pongo así por si acaso cae algo, ¿no? Ah, o sea, en verdad, ¿no? En verdad tienes Eso es, la voz aguda, eso ¿no? es. A todas Qué horas esfuerzo. impostando voz. Sí, sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Sergio y creo que hay que saber cuándo los macrodatos se pueden utilizar y cuándo no. ¿No? De hecho, ahora hay Sí, ya corrientes que dicen que, por ejemplo, en ciencias de, por ejemplo, de deporte, ¿no? Pues los metaanálisis al final muchas veces lo que hacen es que esconden lo más importante de un sujeto, que es su individualidad, ¿no? Porque unas personas son de una forma, otras de otra, a unos nos va bien una cosa y a otras personas a otra, ¿no? Entonces, si tú vas a una cita comportándote según el promedio que se supone que es lo ideal, ¿no? Según macrodatos, no vas a ligar con nadie porque claro. ninguna persona es igual que otra. Nadie es Pero promedio, uno tiene que claro. saber adaptarse a lo que es cada persona, a lo que le gusta, a lo que no y también a lo que eres tú. Y si buscas, yo creo que si te quedas en el promedio al final, como el promedio no es nadie, seguramente te quedes con, o sea, en promedio te vas a quedar cerca del ideal para cada persona o para cada cita, pero no vas a acertar con ninguna. Sí, sí, sí. Sí que hay dos cosas en las que dice que con las que estoy más de acuerdo. Cuando dice cuando la chica utiliza más el yo creo que puede ser el hombre también, no solo en una cita, también en una amistad, cuando una de las dos personas habla más, ¿no? La persona que habla más luego le suele caer bien la otra persona, que ha hablado menos, ¿no? Y precisamente cuando utiliza el yo, cuando estás Mm. cómodo, utilizas el yo, hablas de ti, hablas más rato. Entonces, claro, eso también sí que es verdad que puede hacer que haya más probabilidades de una segunda cita. O también dice que los hombres, el factor número uno de los hombres para sentirse atraídos por una mujer en una segunda cita es la apariencia física. O sea, pues sí, hay más factores, obviamente. Si una chica me hace reír, pues, y al final que haya una conexión, pero es verdad que ese factor es muy importante y eso yo creo que lo sabe todo el mundo. Las mujeres no le dan tanta importancia como a lo mejor le pueden dar los Mm. hombres. Siempre habrá pues, obviamente, excepciones, ¿no? Estamos de nuevo pues generalizando y eso es un peligro, pero sí que es cierto Pero sí que que creo que se ve. igualmente, aunque existan esta especie de tendencias y demás, al final las dinámicas, la mera interacción, sobre todo cuando son más de 5 minutos, es como un potenciómetro. Tú puedes ir variando el interés o la atracción hacia la otra persona muchísimo a medida que va Sí. pasando las horas o incluso los días, si tienes que ver en muchas ocasiones a esa persona y a veces te descubres a ti mismo enamorándote de una persona que jamás hubiese sospechado que te podía enamorar, ¿no? Al final es que cambias tú también, ¿no? Como dice Ruth Robert, es que a lo largo de una relación o incluso de descubrir a una persona, lo que ella te hace o te dice hace que tú cambies. Entonces ya lo que a ti te gustaba al principio ya no te gusta o te gustan otras cosas, ¿no? Eso es, Complejo. totalmente. Sí, 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 es complicado. Si una persona ya es complicada, una relación de dos personas, por eso digo que cada persona es un Mm. mundo. Lo típico de una relación que parece en la pareja perfecta y luego al cabo de un año se divorcian y luego la que está siempre discutiendo y tal, toda la vida. O sea, y no puedes saberlo y a lo mejor en verdad no son felices y lo que sea y la otra sí, no se sabe, Ujú. ¿no? Pero es que cada relación, cada persona es un mundo, pues sí, sí. Totalmente. Y si queréis para acabar podemos hablar
una de las soluciones o ideas que propone el autor, ¿no? Para utilizar estos macrodatos o sobre todo búsquedas de Google, ¿no? Que propone Seth, que comenta el tema de utilizar los datos de, por ejemplo, de violencia o de suicidios o de búsquedas, ¿no? De cualquiera de estas cosas para reforzar una zona o la otra. O sea, se refiere de... Es obvio, si una persona busca cómo matar a otra, la mayoría no matarán a la otra, ¿no? Porque, o también gente que busca suicidarse, pues la mayoría de gente no se suicida, ¿no? Pero lo que sí que se ve es que esas búsquedas, si hay aumenta la tendencia en una zona, que él sugiere de que aumente pues los psicólogos o la policía o la seguridad, etcétera. Obviamente van a haber cisnes negros. Él mismo habla de los cisnes negros, que me gustó, ¿no? Pero dice que sí que se podría utilizar mucho mejor que las encuestas o las tendencias o el pasado, ¿no? Esto me recuerda un poco a aquello de Google Flu Trends, ¿no? Que era que como las personas buscando síntomas de resfriado o de gripe en Google, era una manera de saber dónde se iba a producir una epidemia de esta enfermedad en algún lugar concreto, incluso más rápido que la información, digamos, los canales ortodoxos a través de los hospitales, centros médicos y demás. Luego al final, no seguí mucho esta noticia, pero creo que al final esta técnica hizo un poco de aguas y no acabó funcionando. Pero bueno, aparentemente sí, aparentemente tiene sentido. Es un poco lo que decíamos antes. Si tú puedes concentrar, digamos, el efecto de algo en un sitio muy concreto, pues puedes utilizar más recursos en ese lugar en concreto y no desperdiciarlos en todo, en una zona más amplia, ¿no? Aquí hay un problema y es que, claro, son empresas privadas, Google, Facebook, quien sea. ¿Debe el Estado tener acceso a esos datos? No lo sé, porque es que es muy peligroso, porque sabrían qué quiere la gente, qué miedos tienen. O sea, por una parte, creo que podrían anticiparse pues, a problemas, ¿no? Que quizás yo creo que desde las altas esferas no son capaces de verlo, ¿no? O sea, lo que le pasa a las personas muchas veces creo que les llega tarde. Pero claro, queremos... O sea, a mí me da un poco de miedo, ¿no? Que si el Estado supiera todo lo que dice Google, ¿no? O lo que la gente de verdad piensa, pues claro, sería muy fácil para un partido político ser populista de verdad, prometer lo que de verdad la gente quiere, no lo que dice que quiere. Y no sé si eso es un mundo donde me gustaría estar. Es un poco como con Gran Hermano todo el mundo sería feliz, pero ¿a qué precio, no? No, yo pienso como Manu. No. ¿Queréis comentar algún tema o lo dejamos aquí? Yo, aparte de lo que hemos hablado, sí que lo que te dije, ¿no? De el ejemplo que pone del corazón del caballo y de las fosas nasales, ¿no? De la persona que le miden, que al final creo que ahí sí que se equivoca. ¿Cómo averigua, no? O sea, Manu, para la gente, cómo con ese dato, ¿no? Creo que era el corazón más grande, Claro, él ¿no? buscaba, O- digamos, medir muchas variables en los caballos para detectar cuáles iban a ser grandes campeones. Y empezaba a medirle pues la mandíbula, las fosas nasales, las patas, el tamaño del corazón, etcétera. Entonces, bueno, se da cuenta que el tamaño del corazón relaciona bien con el rendimiento. Y entonces a un caballo que le hacen una prueba y a un caballo joven pagan, creo que, no sé si 3 millones o 30 millones de dólares por él, ¿no? Porque está convencido de que tiene un corazón muy grande y va a ser un gran campeón y lo va a recuperar. Y al final creo que ahí usa el cherry picking, o sea, un ejemplo que con suerte Sí, que sí, o sea, que esa relación existe, pero el tamaño del corazón no lo explica todo, ¿no? Porque en los deportistas lo vemos, o sea, el VO2 más está relacionado con un buen rendimiento, pero no más VO2 más, o sea, más consumo máximo de oxígeno, es mejor. Y de hecho, la persona con el consumo de oxígeno más alto medido hasta ahora estuvo un año como ciclista profesional y se retiró, porque hay más cosas, ¿no? Entonces, con eso del caballo, oye, ahí lo acertó, pero creo que no eligió bien. O sea, tuvo suerte, pero podría haberse gastado esos 3 millones de euros en un caballo que no hubiese hecho nada, ¿no? Entonces, creo que hay que saber cuándo sirven y cuándo no sirven los macrodatos, ¿no? Y si estamos trabajando con qué tipo de sistemas, ¿no? Y bueno, simplemente eso.
Sí, sí. Y ante la duda no utilizarlos. Yo creo que muchas veces, ¿no? Entre la mínima duda, sí, sí, la mayoría de veces pues no funcionarán. Pues nada, muchísimas gracias a los dos por haber A venido. ti, Adrián, un placer. Gracias a ti.